noches. Una semana más vamos a conocer a nuestros artistas, vamos a intentar de ir viendo su lado humano, su faceta en cuanto a la vida diaria. Vamos a intentar de conocer esa parte que llevan dentro en cuanto a la belleza, esa parte estética, y hoy va a ser sobre un pintor, Diego de Jin, como su nombre dice, Diego Expósito, el cual tenemos invitado y nos va a ir narrando su vida y su arte. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Me gustaría que nos comentases, pues, dentro de tu vida, tus principales recuerdos, de la casa donde naciste, el día en que naciste, toda esa serie de circunstancias que se dieron para que luego Diego de Jin, como tu nombre dice, fuese y tuviese la raíz tan profunda como tiene aquí en nuestra ciudad. Pues hombre, en primer lugar yo quiero decir que me considero una persona completamente normal, normalísima, sin ninguna incluso importancia, pero sí es verdad que han ocurrido en mi vida ciertos factores que yo no encuentro explicación, pero que ha sido así, y así ha sido mi vida. Por ejemplo, pues mira, tenemos la casa donde yo nací, precisamente esa casa que ahora, como se ve, está ya abandonada, y en tiempo hubo el escaparate de Oliva, de Calzados Oliva, y en tiempos estuvo la Mandirona, la pastelera, allí donde se vendían caramelos y pasteles. Entonces yo nací en ese balcón que se ve, yo nací ahí una noche de Jueves Santo. Recordar que es la calle del Raval. Exactamente, es la calle del Raval. Una noche de Jueves Santo, con todo el ruido del tambor. Mi pobre madre, que sí estaba allí, no le pasó como a la de Gila, que no estaba, pues la pobre estuvo allí haciendo fuerza para que yo viniera a la vida. Entonces resulta que yo soy, en una familia de 5 hermanos, yo soy el del centro. Tengo 2 hermanas mayores, 2 hermanos menores. Mi padre, pues tenía ilusión de un hijo, pero ya tenía 2 hijas, tenía mucha ilusión de tener un hijo. Y aburrido con no sé, la idea de que podía ser una chiquilla, pues él se fue a tocar el tambor, porque era lo que entonces lo que había que hacer la noche de Jueves Santo. Y mira por dónde pues vine yo al mundo, allí esa noche, con el ruido del tambor, mi madre me trajo al mundo. Cuando yo nací, me cuentan, o me han contado, que la familia salió corriendo a buscar a mi padre, a decirle que era un niño, que has tenido un hijo, que has tenido un hijo. Me dicen que mi padre, claro, volvió corriendo, y esa misma noche me compró un tambor que las personas mayores lo entenderán mejor, un tambor grande con la caja de metal y pieles. Un tambor que yo después, más tarde, llegué a tocar, y que tuvo una historia que ya he contado en alguna ocasión, aunque no mía. Y pues eso, la historia precisamente fue que cuando llegó la guerra, en fin, las vecinas, pues no sé, fueron a mi casa a requisarnos ese tambor. Que nada, que había un tambor y que se lo diéramos. Y nada, ese tambor que yo llegué y jugué con él, toqué, recuerdo, ¿no? Tocar el tambor, aquel enorme tambor, pues no me dio tiempo a disfrutarlo luego ya de mayor. Porque tu padre se dedicaba, ¿cuál era su trabajo? Sí, en ese momento que nací yo, mi padre tenía un negocio muy interesante y bastante bien de ventas a plazos, en el momento que nací yo, ¿no? Y en casa, pues parece ser, porque recuerdo de aquellos primeros tiempos antes de la guerra, vivíamos muy bien, en fin, teníamos muchas comodidades y cosas de esas. Pero la guerra, como pasó en muchas personas, pues la guerra torció completamente su negocio, y claro, ya no pudo rehacerse. Él pues también venía de familia humilde, era un hombre con muchas inquietudes y tuvo la suerte aquella de conseguir aquel gran negocio en aquella época. En una época que para él la guerra, que es donde las personas ya han rehecho su vida, ya lo tienen todo conseguido, y a él le fue eso, una vez con todo conseguido, pues todo se le vino abajo. Era una persona humilde. Mi madre también era de persona humilde, mi madre era costurera, cosía, y en casa nos hacía toda la ropa que podía. A mis hermanas les cosía ella, y una de mis hermanas precisamente continuó
su tradición de coser al público. Tenía un taller de costureras en donde pasaban muchas chicas, y eran dos personas muy humildes, muy buenas, entregadas a su trabajo. ¿Tus abuelos a Plenamente. qué se dedicaban? Mis abuelos, uno se dedicaba a las cosas del campo, guardar el campo, a trabajar en el campo. Bueno, en realidad los dos tenían más o Estaban menos la misma relacionados. profesión, porque entonces la profesión más corriente, a no ser una persona que fuera, no sé, que viniera de los funcionarios, esos que entonces habían de bancos o en algún centro oficial o eso, ellos eran obreros manuales. Entonces la juventud de Diego Expósito la pasó en el Raval y por las calles de alrededor del Raval. Pues sí, claro, vivimos un tiempo allí en esa calle porque a mi padre le gustaba mucho cambiarse de casa. Vivimos un tiempo y claro, en mis tiempos de infancia, de niño, recuerdo cuando mi madre, entonces ya vivíamos en la calle Garzón, que entonces ahora me parece que Boquera del Garzón o no sé, entonces la calle Garzón y la calle Cola le llamaban. Mis padres tienen allí una tienda y en esa misma calle, donde ahora vive una hermana mía, la mayor, mi hermana mayor. Y recuerdo cuando mi madre, a mi hermano Antonio y a mí, nos llevó a cada uno de las manos, estábamos recién salidos de un sarampión, y nos llevó a la escuela Martínez Parras, para apuntarnos. ¿Tu primer colegio? Sí, para apuntarnos, como decían ¿Y entonces. recuerdas la edad o Pues sí, aproximadamente? 3 años tendría, sí. Recuerdo que, en fin, es muy... ¿Estaba el edificio como actualmente Sí, está? igual, exactamente igual. Exactamente igual. Recuerdo que entonces había un concierge que le llamábamos los niños, entonces, Don Recaredo. Don Recaredo, hoy vive un hijo suyo, Vitiza. Y con él fue con la primera persona que tuvimos el contacto al llegar allá a la escuela. Entonces este señor buscó al director que era entonces, mi madre les habló de nosotros, y entonces resulta que yo aún conservaba algunas señales en la cara de sarampión, ¿no? Y entonces a mí me mandaron a casa a terminar de curarme y a mi hermano Antonio ya se quedó allí en la escuela. Pasó un poco tiempo, una semana o dos, no recuerdo, y ya acudí yo a la escuela, allí a Martínez Parra, en donde inicié mis primeras letras. ¿Y Sí. cuánto tiempo estuviste allí en Martínez Parra? Pues allí en Martínez Parra, sí. ¿Era ya escuela elemental de trabajo? No, eso fue después. ¿Fue posterior? Sí, eso fue después. Había escuela graduada Martínez Parra, se llamaba, o sea, se le conocía entonces. Era un centro público, un colegio público, y allí estuvimos hasta que empezó la guerra de una manera cíclica, por cursos. Ya cuando empezó la guerra, pues yo qué sé, íbamos unas temporadas, otras temporadas la cerraban la escuela y fue así, ¿no? Y ya a partir de entonces, pues la cosa de los estudios, mis padres entonces, como digo, pues nos pusieron un maestro particular. Y bueno, pues el tiempo ese ya de la guerra se pasó un poco, unas veces había escuela, otras veces no había escuela, hasta que terminó la guerra. O sea, y ya una vez que terminó la guerra, ya las asistencias a la escuela, por la situación económica de mis padres, ya cambió cambió ¿no? totalmente. Y entonces empezó tu época de primeros trabajos. Mi época, digamos, de adolescente, que claro, no tuvieron más remedio en casa que ponernos a trabajar a los dos hermanos, o sea, porque después de mí está mi hermano Antonio, que ponernos a trabajar. Y entonces, como se puede ver en las imágenes, distintos trabajos por los que has ido realizando, sí. Y que con posterioridad pues has hecho dibujos narrándolos para ir construyendo tu historia. Un poco, no mi historia, un poco la historia de allí en la cual yo estoy inmerso. Ahí podemos ver la acogida del Esparto, ese que estamos viendo en pantalla ahora es la acogida del Esparto, porque yo fui a los 10 o 11 años, estuve todo un verano pues, con los esparteros, en donde mi función era, se ve ahí como tiran del Esparto en ese dibujo, y mi función era, si ahora... En otra imagen posterior se verá. Sí, se ve la tendía. Una vez que el esparto está recogido ya... Ahí la tenemos, la tendía en donde estaban las romanas, como se decía. Entonces, vamos allí a las romanas. Pesaban el esparto, los esparteros, cada uno lo que habían cogido. Claro.
A ti es que te pilló la época importante de Jean en cuanto al esparto, ¿no? Pues sí, es esta época que has ahí están narrado aquí pesando, en sí, imágenes. pesando el esparto y según lo que pesaba, así le pagaba. Y ahí al fondo antes se veía un niño, sí. Ahí al fondo se ve un niño, no sé si lo verán bien, y digamos que ese niño era yo, porque mi misión era la de tender las manadas de esparto para que se secaran. En la siguiente imagen es ya otro trabajo que hiciste posterior, Sí, ¿no? Eso es en la serrería, eso es cuando ya estaba en la serrería. ¿Cómo trabajábamos entonces en la serrería? Todo era a mano, o sea, sí, cerrando los troncos. Sí, la fuerza motriz eran nuestros, cerrando, como se ve ahí, con el serrucho, ese serrucho grande, cortando el palo, y allí, cómo llevamos el palo hacia el tronco al hombro, llevamos dentro al aparato para cortar ese tronco en trozos. ¿Y qué edad tenías aproximadamente aquí? Pues aquí tendría 11 años. Esto es lo que era la serrería donde yo trabajaba, la serrería de los Preciosos. Que estaba ¿en qué parte de Jean estaba? En la calle en la carretera, Melchor de Macaná. Melchor de Macaná, sí. Estaba, que ahora es un garaje para guardar coches, tiene cocheras para guardar coches. Y eso era la forma que tenía En esta imagen estamos viendo también otra época tuya de trabajo. Sí, eso es de albañil, que también trabajé de albañil. Entre mi época del esparto y, vamos, también era un niño, y la serrería, pues tenía a lo mejor 12 años. Cómo se trabajaba entonces los albañices, cómo trabajaban entonces los albañiles. ¿Recuerdas las construcciones que hiciste sí, o ayudaste hombre, a hacer? Las construcciones que yo hice, yo lo único que hice era llevar el garrufo, como decían entonces, una espuerta así en la rodilla, íbamos a tirarlo a un sitio determinado, como se ve por ahí. Pero aquí en Ellín también, ¿no? Sí, en Ellín, sí. Algunas casas de aquí de nuestra ciudad. Esa fue mi adolescencia, ya en la serrería, cuando ya empezamos a trabajar en la serrería, pues hasta los 18 años que perdí el brazo, en la serrería esa que hemos visto, estuve trabajando. Claro, serían momentos muy tristes para ti, pues era lo que había. De desgarro, ¿no? Sí, no, me refiero en el momento de estar trabajando allí y tener la situación esa de perder el brazo. Bueno, la cosa del brazo fue un accidente que puedo tener en cualquier momento y en cualquier sitio, y incluso otro tipo de accidente. Ahora lo que sí es que la cosa, yo no me he sentido nunca en estado de inferioridad por mis trabajos, por aquellos trabajos que hacía entonces. Yo me sentí enormemente feliz trabajando, la época del esparto, la época del albañil y la época de la serrería, ¿no? Yo me encontraba, la verdad, feliz, contento. Me tocó vivir esa época y la viví, como yo he dicho siempre, con la cabeza muy alta, sin preocuparme lo más mínimo de lo que era. Y no me he sentido en ningún momento. Hemos estado viendo la época de trabajo, pero también Diego Expósito tuvo sus momentos de diversión, ¿no? También pues recuerdos, claro, sí, de las ferias. Sí, claro que los he tenido, y muchos. Recuerdo que un año en la feria yo ahorré 3 pesetas para toda la feria. Y aquello era un capital enorme. Y entonces lo que no hemos dicho es que durante estas épocas de trabajo, yo cuando salía de trabajar, porque entonces se trabajaba muy duro, ya se ha visto ahí algunas escenas, se trabajaba muy duro. Y cuando yo salía de trabajar, y como decíamos entonces, iba a mi casa, me cambiaba, y entonces había la escuela elemental de trabajo, existía en el 1946, empezó en Ellín en el mes de marzo o febrero, cosas así, una escuela, que se llama la Escuela Elemental de Trabajo, que es el edificio donde está la ampliación de Martínez Parras. Entonces, cuando yo salía a trabajar, después de estar trabajando, en fin, las horas que fueran, 12 horas, 8 horas, yo me iba a la escuela allí a estudiar lo que entonces nos enseñaban. Eran oficios de todas clases, con unas instalaciones muy buenas que había, unos talleres extraordinarios. La otra noche vi a Rafael Millán, que estuvo aquí, y precisamente antes de perder el brazo estuve con él haciendo talla. Sí, porque los profesores eran muy buenos también, sí, ¿no? Había un grupo de profesores muy buenos y las instalaciones maravillosas. O sea que alternaba el trabajo con las escuelas, con la escuela ya nocturna, era a partir de media tarde. Eso. Y luego ya cuando perdí el brazo, entonces dejé los trabajos manuales, los trabajos fuertes, cogí contabilidad y continué estudiando
hasta que a consecuencia de una beca que me dieron, a petición del entonces don Antonio Sánchez González, pidió una beca para mí, me dio una beca, y entonces ya me fui a estudiar a Valencia la carrera de Bellas Artes. ¿Eso fue en el año? Eso fue en el año, en septiembre, como dice el ingreso, en septiembre del 49. En septiembre del 49. E ingresé en ese mismo. Recuerdo en Bellas Artes. Que alguna vez me has comentado, porque he tenido el honor de ser alumno de Diego, recuerdo que algunas veces me has comentado que hubo un profesor que por motivos de que llegaste tarde el primer año... Eso es que es muy triste, tú también me has recordado la parte más triste, yo diría, de mi vida. Pero es bueno que lo narres también, cómo por llegar un poco tarde en el tiempo estuvo gran parte del curso sin hacerte mucho caso. Sí, es que ocurrió que, claro, por eso del dinero, ¿no? Don Antonio pidió una beca al entonces gobernador y al delegado entonces del Frente de Juventudes y dijeron que sí. Dijeron que sí, que nada, que no se preocuparan, que no nos preocupáramos, que tenía la beca esa. Claro, llegó el curso, yo me matriculé, pero el dinero no había. Y entonces estudiaron la posibilidad de que lo hiciera libre, de que no fuera allí a estudiar. Y tardé un poco tiempo en incorporarme a clase a consecuencia de eso. Ya cuando llegó un momento que dijeron, pues anda, márchate y ya nos arreglaremos por algún sitio la cosa de dinero. Y marché, y claro, y ya había empezado el curso, habían pasado unos días, y yo me presenté, era de noche, me presenté al profesor que me correspondía en ese momento, soy fulano, y se me mira así de abajo para arriba y de así, el manco. Y después el buen señor, no sé por qué, estuvo sin mirarme, sin dirigirme a la palabra, hasta el mes de marzo. No sé por qué. Y era un profesor extraordinario, ¿eh? Como profesor. La manera de enseñar la asignatura era una maravilla. Yo me comía todo lo que oía decir a mis compañeros. El dibujo de estatua. Cómo se difuminaba, cómo era el contraste del claro oscuro, cómo... Para conseguir los brillos, había veces que le oía hacer comparaciones a los compañeros con las escalas musicales, do, re, mi, fa, o sea que el claro oscuro no podía ir dando saltos concordes, que tenía que ir suavizándose de más claro a más oscuro, de más oscuro a más claro, y que nunca existía el blanco puro. Aquello era una maravilla. Y el hombre no me dirigía a mí la palabra, pasaba por detrás de mí al siguiente, y ya por fin, en el mes de marzo, el hombre se me acerca así por detrás y dice: sí, bueno, no, va. Tenía una manera de calificaba allí en una hoja de papel con cuadrículas, cada uno teníamos un número y nos ponía en un orden de un cuadro de esos. Al principio pues yo tenía el número, éramos 28 entonces, fíjate, toda la cosa iba muy por debajo, muy por bajo, ¿no? Y entonces yo en las primeras calificaciones, pues yo era el 25, el 26... hasta que de pronto uno de las esos aparezco el 18. Entonces en la siguiente aparezco el número 14. Y entonces fue cuando se acercó a mí y dijo, bueno. Y ya alguna vez se me acercaba y ya me corregía. A partir de ese momento y ya me corregía. Pero digamos que tuve la satisfacción de oírle decir en el mes de mayo que si el curso dura un mes más, yo estaría el primero. O sea, a pasar de la amargura del recibimiento, luego me dio la alegría de esa compensación. Recuerdos y experiencias que por lo menos han tenido su fruto, ¿no? Sí, porque luego como profesor era una maravilla. No sé por qué le dio decirme aquello de... Mereció la pena, desde luego. Pues volviendo a tu vida, volviendo a tu casa, a ese Raval, ¿no? Me gustaría que mostrasen unas escenas sobre la casa y también me gustaría que comentases, que nos contaras las Semanas Santas, tus recuerdos de aquel Ellín, de aquella época de tu juventud, las fiestas de San Rafael, el Día de la Cruz. Sí, yo lo de la Semana Santa lo recuerdo bastante bien. O sea, algunas escenas tengo muy... Por ejemplo, lo que he dicho antes del tambor. Con aquel tambor, pues al principio, como era muy pequeñito y el tambor era muy grande, no me dejaban sacarlo. Pero yo lo saqué a la calle, toqué el tambor y llegué a tocar ese tambor, pero claro, ya como consecuencia de la guerra,
pues la cosa se cortó y recuerdo, yo era de los gorrinicos. Era de los gorrinicos. Recuerdo haber salido en la procesión de los gorrinicos, entonces, ¿no? Éramos un montón de chiquillos, salíamos en la procesión aquella, y tengo también un recuerdo que creo que fue en el momento de la guerra, o sea, el año que empezó la guerra. Mi madre nos había puesto allí en el Raval, ¿no? Unas sillas, una fila de sillas, como se suele hacer ahora, puso unas filas para nosotros y estábamos viendo pasar la procesión cuando de pronto apareció corriendo, muy apresurada, nos cogió en brazos como pudo, nos llevó a casa y aquella procesión del entierro de Cristo se interrumpió. O sea, yo creo que aquello tuvo que ser el mismo año que empezó la guerra. Esos son los recuerdos de la Semana Santa que yo guardo de mi infancia. Después intenté, ya una vez que perdí el brazo, intenté y toqué el tambor con una mano, pero ya llegó un momento que dije yo, ¿para qué? Sí, en fin, pues, seguí, he salido en procesiones, he sido cofundador o mejor dicho, la Hermandad de San Juan, no fundador, pero en fin, colaborar. Ayudaste a que sí, el estandarte de San Juan lo dibujé yo. La primera vez que salimos con túnicas, o sea, parecía San Juan, y he pertenecido toda mi vida, digamos, a San Juan. Ahora sigue o medio sigue una hija mía la tradición, y no sé si algún nieto luego seguirá. Y tu túnica, ¿no? Eso sí, la túnica de la San túnica Juan. Que... Sí, con la capa aquella que nos pusieron entonces, cayendo de picos, ¿no? Aquello era horroroso, ¿no? Y nada, pues sí, pusimos en marcha la procesión de la Hermandad de San Juan, un grupo de jóvenes de entonces, de aquel tiempo, estuvo muy animado, pero como consecuencia de las cosas, la Semana Santa en ella empezó a decaer, y como dijo el otro día Rafael Millán, pues concretamente la de San Juan, pues apenas salimos un poco más de los que llevábamos el paso, un poco más. Pero ya hubo el momento ese de auge, ¿no? En donde empezaron a salir las chicas y se animó. De manera de hacer algo con lo cual se complementa y no pintar porque fulano de tal o fulana de tal hace esto o hace el otro, yo también lo voy a empezar así. Yo normalmente, pues esto como veis, tengo el lienzo, aquí en este caso está tablero en blanco y el modelo. Entonces, pues lo primero procede a hacer un apunte rápido, un dibujo rápido, un esquema, pero muy rápido y muy sencillo, lo más sencillo que pueda ser, porque no se trata de hacer el dibujo completamente terminado, porque luego se ha de tapar además, sino que se trata de hacer un esquema en donde luego pongamos las tintas, ¿no? En este sentido, más o menos, donde luego pongamos, digamos luego, dónde ha de ir cada cosa. Aquí dentro, por ahí, aquí en el fondo se entrevé la maceta, ¿no? Que sería eso. Entonces yo cuento con ese espacio para hacer la maceta. Claro, hay que procurar siempre, intento procurar siempre que los espacios entre el tema y los límites de la superficie, ¿no? El del soporte, pues tienen que quedar todo lo más claro posible. Y más o menos con eso, pues ya un poquito, aquí hay un cúmulo de hojas, son estas que hay aquí, ¿no? Ese cúmulo de hojas, y luego por aquí hay estas hojas, ¿no? Que tienen esta forma curvada. Entonces yo pues hago ahí eso, que es ese conjunto, y aquí vienen esos tres pomos de hojas, que entonces pues digo, pues aquí lo voy a hacer, ¿no? Ya está, aquí esta que sale, la ponemos aquí. De manera que en unos minutos, no, en unos minutos casi, en nada de tiempo sabemos dónde tiene que ir cada cosa. Lo tenemos ahí colocado. Y ya, digamos, lo que es el conjunto, la composición, forzosamente nos tendrá que salir bien, porque los espacios están como, en fin, habéis visto, están bien calculados, un sitio, arriba, abajo. Esto con lo que yo estoy pintando es con un color cualquiera y aguarrás. Ya está. Entonces, con eso, ya, si estoy conforme con lo que me ha salido ahí, pues
voy a manchar, empiezo a manchar. Cojo un pincel de los más anchos que tengo, también con aguarrás. Hago aquí las mezclas de lo que quiero hacer. Con los colores aproximados, siempre aproximados, nunca reales, no haciendo caso, apenas haciendo caso del detalle. Sigo con el aguarrás. Y así, ni más ni menos que así, pues cambiando la dirección de la pincelada cuando a mí me interesa, según el modelo se sitúa para darle espacio al tema, porque no sea luego en una cosa plana ahí. Bueno, esto es mi manera de pintar, o sea que esto no es, yo no puedo decir que es así como se pinta. Esta es mi manera de pintar, la mía, con la cual yo me identifico. Esta es mi manera de pintar. Antes de continuar abajo, me conviene poner el fondo. Esto se puede decir que es una gorrinería. Ahí están los colores ensuciando. Me conviene poner fondo. Nunca está de más que el fondo se ponga un poquito más oscuro que haya de ser. Es muy conveniente que la pincelada esté siempre ordenada en todo momento, ¿sí? Se vaya dando de una manera ordenada. O sea, quiero decir, nada de así, nada de eso, sino ordenada, porque luego, si os fijéis, en alguna ocasión veis algunos de mis cuadros, os daréis cuenta que en el cuadro todas las pinceladas tienen un lugar propio. Insisto, en mi caso, o sea, que son cosas que aquí, como tenemos sombra, pues lo hago un poquito más oscuro. El color que yo estoy dando intento que sea solamente aproximado, no igual que el que va, porque luego aparecerá y desaparecerán cosas, aparecerán cosas nuevas. Aquí están las sombras que proyecta la maceta y las flores. Y ahora pues voy a hacer un poco de lo que es la maceta. El fondo de la maceta. Sigo insistiendo que esta es mi manera de pintar. Yo me identifico así, mirad el pincel como lo cojo, ¿no? Un pincel grande, teniendo en cuenta siempre en mente lo que se va a hacer después, para que todo ello me sirva a mí. Quiero decir, por ejemplo, aquí delante vienen luego unos pomos de eso, ¿no? De hojas verdes. Entonces yo lo dejo un poco más bajo de tono, para con el fin de que no me anule lo que ha de ser el color. Que ha de tener la planta esta. O sea que esto, si sale un poquito más oscuro, no pasa nada. Pero siempre tengo que dejar ahí, tiene que haber en el cuadro, en el lugar, una huella, una nota de color de lo que va a ser después. De lo que va a ser después. Como os decía, la pincelada, siempre, en mi caso, procuro que las direcciones de ella, procuro que sea de un trazado muy concreto, ¿no? Para que evitar que luego
los objetos se rompan, ¿no? Se rompan entre sí. Y bueno, pues mirad, esto es más o menos. Ahora así, en esa situación en que lo estoy viendo, yo seguiré manchándolo hasta que lo tenga todo completamente manchado, ¿no? Entonces, una vez que se me seca, voy un poquito rehaciendo, o sea, dibujando los pomos esos, pero un poquito nada más. Nada, no me entretengo en ello. Eso lo hago luego al final, pero claro, si intentara pintar el cuadro delante de la cámara, pues sería una cosa, y nos comería un tiempo tremendo. Pero más o menos así es como empieza el cuadro. Bueno, esta obra que estáis viendo aquí es una obra de lo último que he hecho, prácticamente no ha salido al público todavía, sois vosotros los primeros que lo vais a ver. Yo voy coleccionando, voy pintando cuando tengo ganas, cuando me da la idea y eso, y lo voy guardando aquí, ¿no? Estos 3 cuadros, concretamente es un tema que son lo que es mi preocupación, ¿no? De un Hellín que ni se ha visto ni se va a ver ya jamás. No sé si lo conocerán los espectadores este Hellín, ¿no? Esta es la calle Perier, esta que va por aquí, esta es la casa de don Jacobo Serra, hundida, o sea, esta para acá es el solar, y quedaba esa tapia solamente, desde la cual se veía, colocándose en un lugar determinado, las 2 torres de nuestro pueblo, emblemáticas de nuestro pueblo, donde nos decía que este es nuestro Hellín, ¿no? Y eso he intentado de pintar. Esta pared, sobre todo, esta pared me gustó mucho, me creo que compone muy bien con el tema y dice muy bien del tema. O sea que eso es una cosa que ni se ha visto antes ni ya se verá después. Bueno, aquí os muestro también una obra que todavía no ha salido del estudio, en donde, como veréis, es una cena. Una cena, sí, porque no sé por qué así, porque se me ocurrió a mí hacerla así. Porque nadie sabe, no tenemos un dato concreto de cómo se reunió Jesucristo, cómo estuvieron, si estuvieron, no sé. Y a mí se me ocurrió así, además, precisamente me la imaginé, una persona que abre una puerta, abre la puerta de una dependencia, abre y se encuentra con eso, ahí. Esas personas que están alrededor y están conversando, si os fijáis detenidamente, se están conversando. Entonces resulta que ahí, claro, digamos, yo he entrado ahí y me he encontrado con eso. Entonces mi vista se dirige aquí, ¿no? A una figura que no sé por qué a mí me destaca más que la otra. Es Jesús. Bueno, pues sí, Jesús está con el pan en la mano en el momento de bendecirlo, está haciendo la oración esa que San Juan, el evangelista San Juan nos dice en su evangelio al Padre, pidiéndole por todos, está diciendo cosas extrañas. Extrañas digo porque si veis los grupos, ¿no? Se vuelven a hablar entre sí, estos dos están hablando y estos quieren enterarse de lo que están diciendo estos. Aquí hay uno que se ha quedado ahí solo pensando, meditando en lo que está diciendo Jesús. Aquí estos dos también están con su conversación, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo es eso de que voy al Padre? Y en fin, no entendían nada de aquello. Y otras 2 figuras también que también están con su conversación, otra se nos queda aquí aislada, y todo no sé, como yo me he imaginado, que pudo haber sido la cena, cómo se reunieron aquel grupo de amigos a celebrar la Pascua, que los judíos era una costumbre muy, muy importante. Así lo he hecho, las figuras, pues miradlas, geométricas, cosas ahí, no sé, yo que no sé, porque normalmente os tengo que confesar que cuando estoy pintando un cuadro, no este, sino cualquier cuadro, no sé lo que estoy haciendo. En fin, y eso, pues no sé lo que me pasa. Bueno, aquí ya muchos de vosotros ya conocéis mis tamborileros a través de dibujos e incluso a través de publicaciones en las revistas. Son, pues eso, 2 temas también nuevos de la última jornada, podríamos decir, muy recientemente. 2 grupos en donde, como ves, intento representar esa teatralidad, ¿no?, trágica del toque del tambor, en donde se crean formas y actitudes muy, muy, muy interesantes. Suelen hablar de cosas feas y
Y yo siempre he encontrado en el toque del tambor y en la manera de expresarlo los sellineros algo muy profundo, algo muy lleno, algo que tiene un contenido extraordinario, que no lo hacen por pasar el tiempo, por matar el aburrimiento, sino que es una necesidad de tocar el tambor de los sellineros, con lo cual acompañan la tragedia de la pasión de nuestro Señor, que es lo que conmemoramos en esos momentos. En este de aquí abajo, como podréis comprobar, pues he puesto la presencia de los niños, ¿no? Dos niños ahí de distinta estatura, que escuchan e intentan imitar a un grupo de tamborileros que pasan en ese momento por su lado. No sé, yo, en fin, esto siempre me han dicho en las exposiciones que diga yo algo de mi pintura, y yo siempre he contestado que quien tiene que decir algo de mi pintura son los cuadros, no soy yo, porque es verdad, lo que yo digo a veces ni siquiera yo mismo lo entiendo. Más obra desconocida por vosotros, porque hasta ahora de la Semana Santa de allí solamente he pintado los tamborileros. En dibujos he sacado alguna cosa más, pero en cuadros solamente los tamborileros. Y alguna gente me ve por ahí cuando los domingos de Ramos con mi cámara colgada. Y cuando veo alguna cosa lo saco porque claro, pintar un cuadro no es solamente, no sé, coger una estampa y ponerla ahí y ponerse a pintar, sino que el cuadro se empieza a pintar en el momento que el pintor empieza a elaborar mentalmente lo que quiere hacer. Entonces yo voy con mi cámara por todos sitios, cuando salgo a un sitio, en este caso un domingo de Ramos, como tantos otros, he ido por ahí y vi los grupos esperando, ¿no?, con sus palmas, los grupos de los nazarenos, con sus palmas esperando la salida de la procesión. Estos grupos, el colorido me gustó, tengo más sacados, los saco en diapositiva y tengo más marcados, y saqué estos grupos, ¿no? Esta farola ya no existe, nos la han robado, eso ya no existe, y el fondo de este es la fachada de la iglesia, de la Asunción. Esta es la fachada que está a la derecha a continuación del ayuntamiento, y estos grupos de nazarenos esperando. Aquí, no sé si os daréis cuenta, y si no, yo lo señalo, la mayoría son mujeres. La mayoría que hay en los cuadros son mujeres. No sé por qué, no me fijé, ni lo dice exclusivamente porque eran mujeres, pero la verdad es que todas estas son mujeres, ¿no? Todas son mujeres. Aquí arriba también, lo mismo, mujeres. Y quise probar, no sé, una aventura nueva, porque de alguna manera, para mí, pintar un cuadro es una aventura. Y también, como no hace mucho me preguntaron, mi cuadro, si ya había pintado ya mi cuadro, todos los cuadros que yo pinto son mi cuadro, ese cuadro definitivo. Y en fin, como un homenaje a esta señora que tenéis aquí delante, ha sido mi afán de pintar todo esto que habéis visto. Más cosas, habéis visto de alguna manera, habéis visto todo lo que es mi pintura, ¿no? Habéis visto al principio un paisaje, después lo de los olivos en dos facetas, ese de figura. Me habéis visto trabajar, que es así con esas manchas que yo he hecho, y en fin, más cosas. Y si saco aquí, no sé si la cámara coge ese rincón bien, si puede coger ese rincón bien, eso es obra terminada que tengo ahí. Todo ello son obras terminadas. Lo voy guardando y luego pues se los regalaré a mis hijos, a mis nietos y en fin, a los que quieran. Se están peleando por ellos. Estamos grabando ya. Vamos a salir de la historia, dice que la historia. Tú más, porque tú hablas ahora de todo. Pero ese cuadro está muy bien, aunque a ti no te guste, ¿eh? No me lo vas a pagar. Eso es mentira. Es herencia. Podías pagármelo, ¿no? Si te gusta. No, que te lo paguen tus hijos, que son los que se lo van a llevar. ¿Por qué no te quieres quedar tú ninguno? Sí, anda, pues hay pocos en la casa. Como veíamos anteriormente en las imágenes de la casa de Diego Expósito, cuadros, recuerdos, vivencias, impresiones recogidas de distintos sitios, de distintos momentos de la Semana Santa, calles de Jean,
una vida íntegra dedicada a la pintura que, como antes nos narrabas, comenzó en la Facultad de Bellas Artes y que después dio sus frutos como profesor en el instituto. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época de docencia? Pues volviendo con el hilo de nuestra conversación, la verdad es que mi vida para mí mismo ha sido una cosa extraña. Yo en estos momentos no sé, no lo entiendo. No lo entiendo qué me ha pasado a mí, por qué tenía yo que vivir lo que he vivido. Bueno, bien, sí, he sido muy feliz, he sido una persona muy feliz. Antes los decía con los trabajos de mi época de adolescente, que estuve a gusto, y después a partir de mis estudios en Bellas Artes mi vida cambió radicalmente. Y aquí es donde empieza lo sorprendente de mi vida. Yo jamás me esperaba eso, jamás me lo pensaba, porque las circunstancias de mi casa entonces no me permitían pensar ni planificar ninguna cosa en ese sentido. Aquello cambió totalmente, ¿no? Fueron los 5 años de estudio de mi carrera, nuevos amigos, nuevos ambientes, nuevas situaciones. Lo que antes era, pues eso, el trabajo sencillo, el trabajo manual, el trabajo ese duro del obrero, pues después se convirtió en un trabajo reflexivo, un trabajo de intelectual, que por la misma circunstancia y con el mismo afán que entonces trabajaba yo en la serrería, tendiendo el esparto, trabajando de albañil, con la misma circunstancia después todo ese esfuerzo lo dediqué a mis estudios. Y salí adelante, ¿no? Saqué mi carrera, terminé la carrera entonces en Bellas Artes, se llamaba Escuela de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, y cuando terminamos la carrera nos daban el título de profesor de dibujo. Después se transformó en Facultad de Bellas Artes y entonces, mediante una tesis, la tesina que se hacía, pero en este caso, en mí, como ya era catedrático, ya tenía las oposiciones de agregado y catedrático, a nosotros nos dispensaron de la tesina y nos dieron directamente el título de licenciado. O sea, mi vida cambió radicalmente del todo, de las herramientas de trabajo manual, pasé a los libros y era una persona que yo me entregué en cuerpo y alma al estudio. Entonces resulta que me has preguntado sobre la docencia y cuando yo terminé la carrera, entonces aún estaba aquí en Ellín uno que fue profesor de modelado en la escuela de trabajo, fue profesor mío de modelado y un día fui a verlo. Entonces, por esas fechas el Instituto Laboral estaba en el edificio de la Escuela de Trabajo. Fui a verlo y me preguntó, ¿qué haces, Diego? Y le dije, pues no hago nada. Claro, estaba recién terminada la carrera, entonces las perspectivas, la cosa estaba más oscura, la cosa no se veía por donde se podía salir. Y entonces él me dijo, si no haces nada, ¿por qué no te vienes allí al Instituto Laboral? Y como haciendo prácticas, ¿no? Haces prácticas, das clases. Bueno, pues mientras yo pueda ir, pues, pero, en fin, y vas y estás allí. Y dije, pues sí, no tenía otra cosa. Y dije, bueno, pues sí. Yo no he dejado quiero decir una cosa, que en mi vida he dejado de pintar, jamás he dejado de pintar. Así como dibujar, yo muchas veces cuando me preguntan, digo que yo creo que nací con un lápiz en la mano, porque desde muy chiquitito, muy pequeño, yo he dibujado, estaba dibujando. Pero ocurrió esa circunstancia y me fui al Instituto Laboral. Entonces me extendieron un nombramiento oficial de profesor interino gratuito. Profesor interino gratuito. Y estuve 3 cursos allí en el Instituto Laboral, que entonces se le llamaba Instituto Laboral, 3 cursos dando clase. Hasta que salieron las oposiciones del instituto. Salieron las oposiciones del instituto, fui a ellas y bueno, pues no las saqué. Entonces me volví allí. Alternaba las clases del Instituto Laboral con la Academia del Rosario y el Colegio de la Compañía de María, también daba clases, y continué con mis clases en la Academia del Rosario y en Colegio y en la Compañía de María. Entonces estabas ya casado, ya conocías. Sí, me casé. A la que ha sido tu mujer. Sí, ¿qué fue? En el 60, en el 59 nos casamos. En el 59 nos casamos. Que sí conocí, claro, por supuesto que conocí a mi mujer. Tú es que no sé, te gusta, me tiras de la lengua y bueno, hay cosas que, yo qué sé, pues desde la vida íntima. Y yo ya lo he dicho antes, ¿no? Yo no le da importancia a mi vida, a lo que he hecho. Para mí todo ha sido, bueno, pues
me han pasado las cosas que me han pasado, he intentado entregarme en cuerpo y alma a mi trabajo, a mis cosas. Y sí, allí en la escuela de trabajo conocí a mi mujer, precisamente cuando cambié las clases, ya perdí el brazo, que cambié las clases de talla, o sea, donde hacía falta las dos manos, eran necesarias las dos manos para la talla, porque hacía falta una mano para sujetar las herramientas de talla y otra mano para darle al mazo. Y yo, pues claro, al no tener eso, pues tuve que dejarlas allí. Porque ella era alumna también de allí, sí, ¿no? ella Del centro. también iba allí. Sí, y en la época de la carrera también estaba contigo. Y la tenían considerada más inteligente que a mí, dibujaba mejor que yo y todo. Sí, el profesor don Julián Espinosa, que nos daba la clase de dibujo, lo comentaba, que ella dibujaba mejor que yo. Yo la conocí por primera vez en la escuela en la clase de contabilidad, porque entonces elegí contabilidad en vez de talla. La conocí allí. Eso. Y bueno, pues las cosas de la juventud y las cosas de entonces, pues surgió lo que dice. El profesor de dibujo nos pusieron juntos a ella, a otra chica, una tal Loli Cerezo, que también entonces pintaba muy bien. Es una pena que dejara de pintar. A ellas dos conmigo a pintar el mismo modelo, el mismo trabajo, a pastel, ¿no? En pastel pintamos un jarrón allí con unas hojas de hiedra, y mira, pues ella dibujaba mejor que yo, según decía el profesor. ¿El profesor que dibujaba mejor que yo? Bueno, pues bien. Y ya cuando yo me fui a la escuela, o sea, a estudiar la Valencia, entonces ya éramos de los novios que habían entonces, de esos que se escondían porque no nos vieran, ¿no? Que se escondían por todos sitios, hasta que ya con el tiempo se hicieron el noviaje oficial y ya podíamos salir a la calle juntos con la carabina, pero ya podíamos ir juntos por la calle. O sea, aunque nos vieran su familia, aunque nos vieran todos. Y entonces ya cuando llegaste aquí al instituto y tenías la plaza y todo eso, ¿os casaste? Sí, no, antes, nos casamos antes, siendo simplemente profesor de la academia y de la Compañía de María. En fin, los años se echaban encima porque, claro, los medios de entonces no eran los medios de ahora y cuando pudimos montar la casa, entonces nos casamos. Aún no había empezado el instituto, primero sección delegada, aún no había empezado. El instituto empezó en febrero del 65. Fue la primera plaza que yo cogí, por lo que dicen ahora la gente nueva, que dicen que está muy difícil. Pues fíjate, desde el 54 que terminé la carrera hasta el 65 que cogí una plaza oficial. 11 años. Fíjate. Y luego para ser director también. Sí, lo que ocurrió es que, como era de nueva creación, la sección delegada entonces se daba hasta cuarto solamente, pues estuve interino o sea, digamos lo que era el 64-65, 65-66, y en el 66 hice oposiciones de agregado, que entonces existían en los institutos los profesores de agregado y los catedráticos. Ahora eso lo han quitado, esos cuerpos los han quitado. Y yo hice las oposiciones de agregado, las aprobé, y como aquí en Ellín no había plaza oficial convocada, pues entonces tuve que irme, que fue el curso, el único año que he estado fuera de Ellín. Entonces fui a Águilas, y allí ya me nombraron director. O sea, fue mi primer trabajo como director, fue allí en el Instituto de Águilas, que fue el curso 66-67. Al verano siguiente, hice yo las oposiciones, que salía ya la plaza de aquí de Ellín a cátedra, salía ya la plaza de aquí de Ellín. Y entonces, pues, aprobé las oposiciones, afortunadamente fue un buen número y pude elegir plaza, no me la iban a quitar allí y ya me vine a Ellín definitivamente, y a continuación, al mismo llegar aquí en Ellín, como digamos de la gente que empezamos en Ellín era el único numerario y eso, pues enseguida pues me hicieron director y así estuve director en la sección en la sección delegada, que se transformó la sección delegada en instituto. Y continué de director, se hizo el edificio nuevo y continué de director, y ahí estuve, no sé si fue en el 86 o eso, pues ya dejé mi función de director. Pero una de las cosas más importantes que te pasaron en la época de director fue la creación del nuevo instituto, ¿no? Sí, la creación de Lope de Vega. Lo que ocurrió es que como he dicho antes, la sección delegada estaba en el edificio de arriba. El edificio de arriba no reunía condiciones para instituto. El Lope de Vega, que ahora se ha derribado hace poco. Sí, no reunía condiciones para instituto. Y el ministerio le pidió al ayuntamiento que si le daba un solar, en el mes de noviembre tenía el ministerio un solar, cedido por el ayuntamiento, en el mes de enero empezaban las obras.
precisamente por esa época yo estaba de concejal, que era alcalde don José Ramírez de Arellano, que también era profesor del instituto de la sección delegada. ¿Y qué concejalía llevaste Pues, en hombre, la época de yo fui concejal? teniente de alcalde, presidente de la Comisión de Cultura y Juventud. ¿Y recuerdas así alguna cosa importante de aquella época? Alguna construcción, algo que Pues hombre, yo se realizara. yo qué sé, en mi labor de concejal, pues tuve que intervenir en muchas cosas y de mi gestión salieron muchas cosas, pero yo no sé, ¿qué te digo, Fernando? No me gusta, yo qué sé, no me gusta. Yo creo que eso son cosas para que luego los historiadores las descubran y las escriban, ¿no? Pero a mí me da un poco de me has comentado, por empacho. ejemplo, lo de la Escuela del Rosario. Bueno, sí, eso fue una de las cosas, de ellas. sí, una de las tantas cosas, que en una ocasión, cuando el ayuntamiento iba a ceder ya definitivamente el solar para construir el edificio del Colegio del Rosario, sacaron los planos, y claro, yo vi los planos de aquello, y cuando vi los planos vi que en la esquina, esa fuera junto a la Gran Vía, vi que en la esquina quedaban 2 solares, no para cedérselo al ministerio, sino que esos 2 solares se quedaban allí en propiedad de sus dueños, claro. Y claro, cuando yo vi aquello me pareció una aberración. Y les dije, digo, bueno, vosotros os habéis dado cuenta lo que si dejáis esos 2 solares ahí, que estaban justo en la esquina, justo en la esquina, con la Gran Vía a la calle, ¿cómo es esa? De Hilario. Hilario López Millán. Esquina, Hilario López Millán y Gran Vía. Dije, pero vosotros os habéis dado cuenta de lo que va a ocurrir si dejáis esos 2 solares. Ahí meterán pues esos 2 edificios enormes y el colegio quedará allí detrás, allí arrinconado. Una vida desde luego muy interesante, pero me gustaría profundizar en la parte pictórica, en la parte de obra artística y que nos contases pues tanto las exposiciones que has realizado, exposiciones en Nueva York, exposiciones en Madrid, exposiciones en Valencia, que nos cuentes y que nos muestren al mismo tiempo las cámaras pues algunos de esos momentos brillantes como pintor. Bueno, yo como he dicho antes, pintor o dibujante, o sea, he sido toda mi vida. Desde que me jubilé encontré un nuevo valor en la pintura que yo nunca me lo esperaba. Yo de verdad, sinceramente, lo he comentado con algunos compañeros. Yo nunca me esperaba que iba a cambiar mi situación, ¿no? Hacia la pintura, que iba a cambiar tanto como ha cambiado. Yo ahora puedo decir, en fin, honestamente, que estoy aprendiendo a pintar. Podemos poner algunos de los vídeos y que se vayan viendo. Aunque a la gente le parezca eso una tontería. Yo ahora tengo la sensación que estoy aprendiendo a pintar, ¿no? Y entonces, pues claro, mis exposiciones, lo que has dicho de mis exposiciones, ahora no las he hecho, pero en plan de amistad. O sea, un amigo me decía, oye, Diego, ¿quieres exponer? ¿Tienes obra? ¿Quieres exponer en tal sitio? Pues bueno, pues voy a exponer. Pero el aspecto comercial, mira, ahora se está viendo en la tele donde estaba la galería allí en Nueva York, la Galería Montserrat allí en Nueva York, en donde hicimos la exposición. Ahí se ve que estamos bajando del taxi, en el momento de bajar del taxi para subir. Esos son unos amigos que se vinieron con nosotros. Y ahí está la exposición. Esos cuadros son míos, los cuadros que llevé a... Estos son bodegones, estoy viendo que no, son... Bueno, estos cuadros estos no son míos. Estos precisamente son porque coincidimos, dio la casualidad que los dos únicos españoles éramos de aquí, de allí. Era una exposición colectiva internacional. Ahí estoy yo, ahí está mi esposa, esa es la exposición, mi hijo mayor, que se vino de intérprete, nos pidieron que nos pusiéramos delante. ¿Y te acompaña en la familia? ¿Le gusta tu pintura? Sí, hombre, aún no he terminado de pintar un cuadro y ya se lo están disputando. Ese para mí, ese me lo quedo yo. Y se enfadan entre ellos porque, claro, quien llega al supuestamente más bonito, los otros se enfadan. Dicen que un fotógrafo, un periodista que había allí en la galería. En la galería, sí, nos está diciendo cómo nos tenemos que poner. Esto de la exposición que hice hace poco en la Caja de Castilla-La Mancha, lo que estamos viendo ahora.
que fue dada precisamente en un telediario de Castilla-La Mancha. Sí, esto es del informativo de Castilla-La Sí, Mancha. el informativo de Castilla-La El Mancha. resumen. Sí, Los Olivos, Riópar, el pueblo viejo de Riópar. Y lo que os decía antes, yo la verdad es que mi pintura, el sentido comercial de mi pintura yo no la he explotado. No la he explotado porque eso, en un principio me ocupé por entero de mis clases. Hacía alguna exposición, como he dicho, y me lo pedía un amigo, vente, oye, haz una exposición en Murcia, haz una exposición en Madrid, una exposición en Valencia, vente. Y lo hacía la exposición, ¿no? Pero no he promocionado la parte económica en mi pintura. Tal es que cuando en Nueva York, fuimos a Nueva York, yo pregunté allí, ¿y cómo se han enterado de que yo pinto? Sí, porque queda un poco Porque claro, a mí me lejano. extraña que... Y dice, no sé qué revista por la revista no sé qué. ¿Y qué proyectos tienes de futuro? Porque tú sigues pintando, como hemos podido ver y eso, pero algún aliciente, algo que rompa el trabajo diario del taller. Pues hombre, es que el trabajo diario del taller se rompe a cada momento, ¿no? Porque como sabéis, de vez en cuando escribo, ¿no?, alguna cosa, colaboro he colaborado en periódicos, en La Verdad, en La Tribuna, y con dibujos y eso. Estoy colaborando en la revista Solera desde que salió del hogar de la tercera edad. Y mis proyectos son aprender a pintar, si es posible. Aprender a pintar, pero nada, como os lo digo, aprender a pintar. Porque yo ahora, mis sensaciones, lo que yo siento ante el cuadro ahora, no lo he sentido nunca. Yo ahora me doy cuenta que descubro cosas, que puedo hacer cosas, que hago cosas, que pinto y digo, pues esto lo dejo así ya. A lo mejor paso el dedo y digo, pues así lo dejo. O cojo la espátula y hago eso y lo dejo. Y como han visto antes en la mancha del bodegón ese, cojo el pincel y un pincel muy grandote, ¿no? Y cuando eso lo mancho y cubro el cuadro o la tabla, lo que esté pintando. Eso es una cosa que yo antes no lo sabía hacerlo. Estás descubriendo emociones nuevas, sensaciones que, aunque antes no las hicieses, pero las llevabas dentro. Pues Porque sí, el artista, pero siento que antes era intuitivo, lo que ahora hago el artista por reflexión, ¿no? reflexiona, desde luego. Pues yo me gustaría despedir a Diego con un recuerdo que tengo yo muy grabado en mí, aunque alguna vez se lo he contado a él, y es de agradecimiento, un recuerdo en el cual nos vimos los dos involucrados, nos vimos involucrados porque fue profesor mío en el instituto, y recuerdo que me apartaba del resto del grupo y me ponía a dibujar en escayolas, bocetos, y uno de los días que él estaba por allí distraído, tenía sus pinturas por allí, recuerdo que cogí unos tubos de pintura que luego aproveché y fueron los primeros de mis primeros cuadros. Entonces yo no sé en qué parte ha tenido él, yo creo que en mucha, en qué parte ha tenido importancia dentro de mi pintura, pero yo le estoy agradecido como profesor y como persona. Pillín, eso de los tubos no lo sabía yo, que me robaste los tubos, hombre, me alegro mucho. Así es que gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos y te deseo toda la suerte del mundo en tu vida y en la pintura. Nada, gracias a vosotros por Buenas noches. esta labor que lleváis adelante. Buenas noches y hasta la próxima semana.